Lista. Julio César, buenos días. Vamos a tratar sobre el tema de la cervecería y sobre la resolución de la Corte y que todavía no se aplica aquello, ya lo vamos a tratar. Pero yo no puedo desaprovechar tu paso como penalista para preguntarte un par de cosas adicionales. Por ejemplo, ¿qué te parece la decisión ayer que tomó el juez nacional sobre el tema de los helicópteros, los DRUP, creo que es el nombre de estos helicópteros, acción administrativa que fue considerada como peculado por parte de la Fiscalía, pero ayer el juez lo sobreseyó a los 18 involucrados? Tu criterio, por favor. Gracias, Porcho. Andrés, qué gusto saludarte. Buenos días a todos los que están en la cabina. Me hubiera encantado estar con ustedes, pero lamentablemente tengo que salir corriendo de aquí al aeropuerto. Gracias, es un honor para mí siempre estar con ustedes. Mira, no conozco los pormenores de la acusación fiscal, pero creo que en general la gente debe conocer lo siguiente. El peculado es un delito de resultado. Si bien es cierto, no es un delito, es un delito contra la eficiencia de la administración pública, no es un delito contra la propiedad. Sí requiere, porque está dentro de lo que es el tipo penal, sí requiere que haya un perjuicio. Si la Fiscalía no logró acreditar, que es lo que entiendo dice el juez que ha pasado, si la Fiscalía no logró acreditar que hubo un perjuicio, falta uno de los elementos del peculado, y un juez en esas circunstancias no puede llamar a juicio, porque ¿cómo puede llamar a juicio si no se ha probado que ha habido un perjuicio? Y creo que ya no es la primera vez que a la Fiscalía le pasa que lleva un caso y resulta ser que lo llama peculado y no hay un perjuicio. Entiendo incluso que un caso que estuvo vinculado con un tema petrolero hace unos meses atrás o un año atrás, ¿verdad?, que fue muy bullado mediáticamente, tuvo exactamente un resultado parecido ya en la etapa de juicio, es decir, una etapa más avanzada, en donde creo que no se probó perjuicio, sino que además se probó un beneficio. Es más o menos, Pocho, lo que ocurría con el supuesto peculado que tú recordabas hace poco, había cometido presuntamente el presidente de la República, que era materia del juicio político. Y se decía, ¿cómo hay peculados si con los cambios que se hicieron propuestos por la propia Contraloría se ganó 180 millones? Bueno, entonces ahí no podía haber peculado nunca, porque el peculado requiere de un perjuicio. De tal manera que, si revisado el proceso se desprende de que no hubo un perjuicio o no se pudo acreditar un perjuicio, la decisión del juez es correcta. Si por lo contrario se acreditó que hubo un perjuicio, pudiera estar equivocada, en cuyo caso la Fiscalía pues tiene el derecho de apelar el sobreseimiento y será una sala de la Corte Nacional la que decida ratificarlo o revertirlo. Julio César, ¿cómo vas? Qué gusto escucharte. Andrés Ortiz te saluda. Hola, Andrés. Qué gusto. Hemos leído con atención, y me tocó ayer de noche leer con atención los fallos relativos al tema de la Cervecería Nacional respecto de el reclamo de los ex trabajadores que reclamaban el pago de sus utilidades. Es un tema muy bullado que incluso en su momento hizo que se llamara a la Corte Cervecera. No sé si recordaremos todos por ese fallo que tiró abajo la acción de protección de primera y segunda instancia, pero que en todo caso sí ordenó que a través del Ministerio del Trabajo se haga una mediación y se logre en definitiva establecer un valor a favor de los trabajadores. Sin embargo, he leído algunos tweets de reclamos por parte de esta fase de seguimiento en un auto de aclaración y ampliación que ha dictado la Corte, en el sentido que anteriormente se decía que para efectos de la liquidación de la conversión, decía antes aplicar la tasa de cambio de venta oficial del Banco Central vigente el 31 de diciembre de cada año para la conversión de sucres a dólares. Eso es lo que estaba vigente, pero en el auto reciente de hace pocos días dice que el cambio se deberá tomar en cuenta con relación fija e inalterable de 20.000 sucres por cada dólar. Entonces escucho voces de los ex trabajadores que en principio esta modulación que ha hecho la actual Corte Constitucional pudiera causar un perjuicio a los ex trabajadores. En ese gran contexto, Julio César, ¿qué nos pudieras comentar de esta situación que realmente finalmente parece que está encontrando una luz al final del túnel con esta Corte que le está tratando de poner ya los últimos eslabones a esta cadena que era difícil de cerrar de los ex trabajadores de la Cervecería Nacional? Mira, el problema, pues, el eslogan de la Corte Cervecera, que fue con otros jueces, fue a raíz de que, si tú tal vez recuerdes, se detectó un cheque, si no me equivoco, de $1 millón de que alguien que supuestamente era abogado, que no era abogado, que además estaba vinculado al secretario de la Corte. Así fue como nació la frase de la Corte Cervecera.
y los cheques están. Desgraciadamente se presentó la denuncia en la fiscalía y desgraciadamente pues la fiscalía, entre esas cosas que uno no entiende, dijo que no había nada, dilató el tema. Esas cosas raras, porque cuando se trata de los trabajadores las cosas van a paso lento, cuando se trata de la empresa hay una celeridad que ya quisiéramos todos los abogados en los juicios. Bueno, en todo caso, mira, el problema es que la Corte en otro auto ampliatorio, que es reciente, cambia, y a mi manera de ver aquí no hay ninguna modulación, hay un cambio sustancial que además es regresivo, porque solo para darte una idea, aquí tengo yo los números, un trabajador que con el auto, según el cálculo año por año del tipo de cambio, hubiera recibido, por ejemplo, $965 por un rubro X, ahora recibe con el auto del 7 de junio, recibe $15. Un trabajador que hubiera recibido $83.939 con el auto anterior del 2021, hoy recibiría $8.300. La proporción es 10, 15, 20 a 1. En general, si antes la cervecería debía 95 billones, con este cálculo debe 40. Imagínate la desproporción. Claro, entonces fue negocio y es un pésimo precedente. No pago, hago todos los incidentes, me demoro 15 años y al final del camino me gané los intereses de la plata que probablemente la tenía provisionada en el extranjero ganando intereses, más la reducción que me hacen solamente por el tipo de cambio. Creo que ni Osvaldo Hurtado se atrevió a tanto cuando hizo la privatización. No, creo que no se liquidó tanto la economía de la gente pobre como se ha liquidado con esto. Es decir, hoy por hoy, tanto así que la cervecería no ha reclamado. De 95 millones que era el capital, hoy creo que andamos en 40, 45 millones. Fue negocio. Entonces, ¿quiénes salieron perjudicados? Julio César, gente que tiene 15 años esperando, que tiene enfermedades, los herederos de algunos, porque ya han fallecido algunos. Entonces, lamentablemente, creo que es nefasto lo que ha hecho la Corte, porque además dice que no habla de reparación integral, habla de que simplemente devolver las cosas al estado anterior. Pero eso no es una reparación integral, es parte de la reparación integral. No habla de los intereses tampoco. Entonces, realmente es perjudicial para los trabajadores. Julio César, ¿cómo estás? Irene Vélez te saluda. Muchas gracias por la explicación. Yo quería saber, ante esta no solamente modificación, sino como lo has explicado, cambio sustancial de lo que debería de pagar la cervecería, los trabajadores o las personas que están aquí interesadas y están demandando, ¿a qué otra instancia podrían acudir? O la decisión de la Corte Constitucional al ser como uno de los máximos órganos de justicia en el Ecuador ya es definitiva. En el Ecuador es definitiva, pero hay una petición de revocatoria de esto, porque el cambio, como te digo, es sustancial. Hay una petición presentada dentro del término de 3 días, como manda la ley, pidiendo que se revoque esto, porque hay violación de derechos y la Corte lo que menos debe hacer es violar derechos, debe garantizarlo. La Corte no puede hablar de nada que no sea reparación integral. Y hay cosas que la Corte tiene que aclarar, ¿verdad? No puede ser que ellos digan, esto se calculaba año por año, eso era lo correcto. Año por año el tipo de cambio el último día de cada año. Y de repente dicen, no, póngalo a 25.000. Entonces, es más o menos como parte de las cosas que se le reclamó a la Corte. Yo no sé quién está revisando los documentos en la Corte, porque algo parecido ocurrió con el tema del presidente. Hablaban de un informe que no existía. Aquí resulta ser que alguien parece ser que redactó esto, no leyeron, no calcularon y no se dieron cuenta de que estaban prácticamente licuando al 50-55% solo el capital. Es decir, si usted suma el capital que se está restando aquí, más los intereses, usted está hablando, creo, si no me equivoco, 200 billones, una cosa por el estilo, si no hay más. Entonces, ¿cuál es el precedente que se sienta? Que en el Ecuador echa la ley, echa la trampa, en que demora las cosas y al final del camino ganas por cansancio y siempre habrá alguien que esté dispuesto a servirte. Entonces, eso es lamentable, porque entonces, imagínese, cualquiera puede venir aquí a hacer, entre comillas, una inversión y después ver y perjudicar a las personas, porque siempre habrá una instancia que lo va a favorecer a usted. Exacto. Entonces, obviamente estamos haciendo el reclamo corresponde, pidiendo la revocatoria con los sustentos del caso y haciéndole ver con los números a la Corte el nivel del perjuicio que causa con una decisión que hace un cambio sustancial, porque no es modulativo. Julio César. No puede ser modulativo de ninguna forma. Okay. No hay manera que usted lo pueda justificar como modulativo. Ya, a ver, Julio César, vamos explicándole a la gente, porque el que nos está escuchando, algo por ahí leyó en algún momento de esto de la Corte, de los ex empleados, de la Corte cervecera, en fin. Pero expliquémosle un poquito a la gente. Te voy a hacer preguntas muy concretas, respuestas muy cortas para ir conduciendo, para ir creando
el antecedente, poner en autos a la gente sobre este tema. Primero, ¿de qué fue el reclamo de los ex empleados a la cervecería? Mira, en su momento la cervecería, para evadir el pago de utilidades, creó una serie de empresas y a propósito y a pretexto de decir que eran tercerizadoras y en consecuencia no tenían ninguna responsabilidad laboral con estas personas. Lo curioso es que el 100% de las personas que trabajaban en estas empresas satélite, tú las quieres llamar así, el 100% trabajaba solo para cervecería, primer punto. Segundo, todas las empresas satélites, todas las empresas, entre comillas, tercerizadoras, tenían algo en común. Sus representantes legales y sus accionistas eran ejecutivos de cervecería y conforme los iban cambiando los accionistas y los representantes legales. Es decir, había un vínculo directo entre los accionistas, los representantes legales de estas empresas y los que eran representantes y ejecutivos de cervecería. Y el 100% de los empleados de estas empresas eran empleados de cervecería. Entonces, era evidente que era una forma, ¿verdad?, de evadir el pago de las utilidades. Y eso es lo que dice la Corte, que no hay manera de decir, ustedes no tienen ningún vínculo, si el 100% de las personas, tanto accionistas, representantes como trabajadores de estas empresas, están vinculados a cervecería. Entonces, por eso digo yo siempre, el jugador echa la ley, echa la trampa. Entonces, Julio César, el primer antecedente es que es reclamo no de carácter laboral, de liquidaciones de carácter laboral, sino de utilidades, y que la Corte Constitucional en su momento, o en este caso primero la justicia ordinaria, me imagino, determinó de que se establecieron estas empresas absolutamente vinculadas a cervecería y que se las hizo pasar como tercerizadoras. Entonces, el reclamo nace de tema de utilidades. Ok, ¿qué resolvió la Corte en su momento a favor de los ex empleados y qué no se cumplió? Resolvió que tenían razón respecto de que se había violentado su derecho a recibir las utilidades a pretexto de unas tercerizadoras que no eran tales, y en razón de eso la Corte dispuso que se pague el valor que, conforme liquidara el Ministerio del Trabajo, se pudiera deducir de lo que había reportado la empresa como utilidades de todos los años, ¿verdad?, desde el 1990. Y eso daba más o menos un cálculo, creo que ciérralo en 90 y pico de millones de dólares. ¿Ok? Luego de que la Corte resolvió a favor de los empleados, mandó con un calendario de cuáles eran las fases que tenían que cumplirse, con fechas, con todo. Y obviamente, pues Cervecería una vez más hizo todo lo posible por entrampar el tema. Debo de ser muy claro en que no hemos encontrado un ministro de Trabajo que tenga la entereza y la voluntad política de ejecutar, porque siempre han sido más un obstáculo que una solución. Y en consecuencia, esto se entrampó. Tanto así que hubo que acudir a la Corte para que lo desentrampe, si cabe la expresión, y nos encontramos con la desagradable sorpresa que hemos tenido el día 7 de junio, en donde dicen, ¿sabe qué? Sí tiene que pagar, pero ahora le hago el cálculo de esta manera, más o menos, le sumo, le resto, le pongo otra fórmula de cálculo, ahora es a 25,000, y ya pues con eso quedó contento todo el mundo. Resulta ser que el único que quedó contento es la cervecería, pero yo también estaría contento si me voy a ahorrar por 1,5 líneas de la Corte 55 millones de dólares sin tomar en cuenta los intereses, que tampoco se los menciona aquí. Julio César, en esa explicación, o sea, ya tenemos claro que este es un reclamo de los trabajadores que pertenecieron ya, porque por mandato de la sentencia ya se los considera ex trabajadores de la cervecería. Hubo una sentencia pues que solicitó que el ministro de Trabajo establezca a través de un peritaje o a través de un mecanismo garantizando el debido proceso, con intervención de las partes. Como tú bien comentas, he leído la sentencia y realmente se nota un tono molesto en la Corte de esta falta de respeto, podríamos decir, de las autoridades públicas en no haber solucionado esto y tener que esperar nuevamente que la Corte Constitucional dirima un conflicto que realmente debió haber sido resuelto hace muchos años por el Ministerio del Trabajo. Pero leyendo la sentencia, más allá del agravio que ustedes consideran que se ha producido con este cambio, veo que la Corte cita una disposición transitoria tercera del Código Orgánico Monetario y Financiero que obliga a que todas las deudas se liquiden cuando hay conversión de sucres a dólares con el cambio de $25,000. Entiendo que por eso es que se hace fuerte la Corte haciendo ese cambio. Veo que también hay un desarrollo muy grande de todo el resto de pasos y que eventualmente va a terminar en el Tribunal Contencioso Administrativo para que se liquide uno a uno a los trabajadores y que los trabajadores tienen que presentar
su cédula, su contrato, de alguna forma establecer cuál fue su relación laboral. Es decir, esto todavía continúa, Julio César. O sea, la Corte medio nuevamente trata de enderezar las cosas y pone obligaciones a cada uno de los actores, pero veo que esto va a tomar 2 o 3 años más, porque entiendo que son decenas o miles de trabajadores, y la Corte, yo no sé si el Tribunal Contencioso Administrativo, a quien la Corte Constitucional manda una especie de liquidador, ¿no? Sea la que se encargue finalmente de entregar esos dineros a cada uno de los trabajadores de manera singularizada. Esa parte es la que quisiera que nos expliques, porque ya, como decía Pocho, ya tenemos una sentencia, tenemos ex trabajadores, se ha ordenado el pago de las utilidades, se hace la conversión a 25,000, pero ahí viene un largo proceso hasta que finalmente los trabajadores tengan la plata en su bolsillo. ¿Cómo va a ser ese procedimiento, Julio César? Bueno, el Ministerio del Trabajo tiene 60 días para hacer una liquidación general. Son más o menos 1.600 personas, luego de lo cual, una vez que se determine la cuantía, la cervecería va a tener que consignar esa plata dentro de 30 días, y ahí viene lo más engorroso, que es el procedimiento de determinar cuánto le corresponde a cada uno de los trabajadores, ¿verdad? Y como en efecto tú dices, sí, esto va a ser un proceso bastante largo, porque probablemente ahí en cada paso que demos habrá 3 obstáculos, pero el primero que hay que resolver es el tema de cómo se va a calcular, porque no es lo mismo que calcules sobre los 40 millones que calcules sobre los 90 o 95 millones, y sobre todo si suman los intereses. De tal manera que, por lo menos para nosotros, lo primero que debe de resolverse es este tema de el valor sobre el cual debe de calcularse. Nosotros estamos insistiendo a la Corte que lo que debe hacerse es en base a cada año, ¿verdad? Y no al total que vendría a ser una vez que se produce la dolarización de manera definitiva en el país, que fue a $25,000. Sobre todo porque nadie puede beneficiarse de una situación de esas, porque usted no va y demanda a la Corte para quedar peor. El que demanda queda igual o queda mejor, pero nadie va a la Corte para terminar peor de lo que antes estaba. Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Ni siquiera estamos hablando ya del capital, ya no siquiera podemos decir que van a cobrar el capital. Van a cobrar en una parte lo que sobre de algo que está en nuestro criterio mal calculado. Pero en todo caso, sí, 60 días para que el Ministerio del Trabajo haga la liquidación y determine cuánto es la cuantía global, 30 para que la cervecería consigne, y de ahí viene el largo procedimiento de determinar uno por uno cuánto le corresponde a cada persona. Julio César, pero antes de que empiece ese proceso tendría que determinarse a cuánto va a ser la conversión. ¿Cuándo creen que, aunque me imagino que es difícil establecer tiempos, cuándo creen que tendrían la decisión definitiva de la Corte a partir de esta demanda que se ha interpuesto sobre la forma que han calculado la liquidación de los trabajadores? Difícil decirte, porque solo entre el auto del 7 de junio y el anterior del 2021 pasaron 2 años y medio. Ese también es otro problema. La Corte va con una lentitud que realmente sorprende, más aún cuando estamos hablando de personas que son de la tercera edad. Muchos durante este proceso ya han fallecido. Aquí lo que están son los herederos. Creo que la Corte debería, dadas las circunstancias que menciono, utilizar su propio reglamento, saltarse la cronología, que se puede hacer, de hecho, justamente por temas como estos, y resolver de manera inmediata, no 2 años y medio después, en donde, dicho sea de paso, es muy probable que haya de los 9 actuales jueces, 3 que ya no estén, porque la Corte, recuerden ustedes que se renueva cada 3 años. Entonces, creería que estos mismos jueces que emitieron su criterio respecto de eso, deben de hacerlo y no esperar a que vengan otros, porque entonces puede que tengan un tercer criterio. Y entonces esto no puede ser el cuento del gallo pelón. Julio César, bueno, pero en todo caso ya nos quedan recursos verticales, porque la Corte Constitucional es de absoluta última instancia, sino solamente estos recursos horizontales de ampliación y aclaración, de solicitud de revocatoria. En lo personal pienso que no va a revocar, porque ha motivado la sentencia y la conversión en una norma del Código Orgánico correspondiente. Entonces seguramente va a ratificar su decisión inicial. Y tendrán que ver ustedes qué otras medidas o qué otras acciones puedan tomar para poder reivindicar el reclamo que tienen los ex trabajadores. Ya al final de esta entrevista, Julio César, también como penalista, apartándonos ahora de este tema, quiero escuchar tu criterio sobre el lamentable accidente de tránsito y las consecuencias penales que debe de tener este accidente de tránsito acaecido en Guayaquil, en la vía La Costa, el Día del Padre, el día domingo.
Y también sobre un tema que yo estoy insistiendo, Julio César, revisar la ley en el sentido de que cuando hayan personas en un accidente, involucradas en un accidente en donde de manera absolutamente evidente tienen cero responsabilidad en el accidente, cuando sea algo absolutamente evidente, no tengan que verse comprometidos en ningún tipo de investigación, sino simplemente aparecer como testigos. Por ejemplo, la señora esta de la camioneta a la que le impactó este borrachín. ¿Qué culpa tiene esa señora? Lo decía yo hace algunos minutos atrás, va por su carril transitando normalmente, de manera correcta, viene este borracho, la embiste, más bien la perjudica, obviamente como consecuencia de ese choque se fue a dar por otro lado y ahí cegó la vida de estas 3 personas, lamentablemente. Pero ¿qué culpa tiene esa señora? En cambio tuvo que pasar todo el día del padre, todo el domingo, o cualquier día, tiene que pasar con todo esto engorroso ahí de defenderse, de justificar que ella no tuvo nada que ver. Esa misma noche en la Francisco de Orellana hubo un quíntuple choque de 4 carros que estaban esperando en luz roja al cambio a luz verde. Vino el 5.º carro, golpeó a todos y se llevaron todos los carros. Entonces, o sea, golpeó el 5.º al 4.º, pero obviamente el 4.º por efecto físico golpeó el 3.º, el 3.º al 2.º, el 2.º al 1.º, y se terminaron llevando los carros, perjudicando a los que de manera evidente no tienen ninguna responsabilidad. Entonces, no sé si tú opines que en algún momento hay que hacer una reforma en ese sentido, de también proteger a las personas que tienen cero responsabilidad en un accidente, pero si se ven involucrados por culpa absoluta de otro, no pasar por malos ratos, Julio César. Bueno, coincido contigo, Pocho, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que aquí hay gente con licencia que ni siquiera sabe manejar. No te digo que maneja mal, que no sabe manejar. Pero lo primero, si tú me preguntas qué hay que resolver, lo primero que hay que resolver es que hacer una revisión de todas estas licencias que hay en el país en general, el 100%, ¿verdad? Y debemos ser más estrictos en esto, porque desgraciadamente tenemos gente con carnet de capacidad falso, con licencia de conducir falsa, con cédula falsa. Entonces, esto se produce por estas situaciones. Primero. Segundo, creo que las penas para el tema de accidentes en estado de ebriedad deben ser más severas. Una pena de 10 a 12 años por matar 3 personas en estado etílico, porque otra cosa es que falle el carro, que se dañe el carro, que fue un bache, que se te reventó una llanta, ¿verdad? Siempre y cuando la llanta haya estado en buenas condiciones, porque si no también era obvio que en algún momento se iba a reventar. Deben de tener sanciones más elevadas. La prisión preventiva, por ejemplo, dictada por el juez, que normalmente en delitos culposos, como son los delitos de tránsito, yo siempre he dicho que no es procedente, en este caso es procedente, pero no tanto por la gravedad de la conducta, por si acaso, porque entonces estaríamos hablando de una prisión preventiva oficiosa que ya hace 3 meses contra México la Corte Interamericana dijo que no se podía tener, sino que es extremadamente procedente y sobre todo pertinente porque se conoce públicamente que hubo un intento de fuga. Entonces, para el juez, alguien que ya en la escena intentó fugarse, no se le va a presentar al juicio, y con eso tiene fundamento suficiente. Creo que en ese sentido la prisión preventiva era sumamente pertinente. Coincido también en cuanto a que la persona que no tiene ninguna responsabilidad, no solo porque iba conduciendo el carro, sino porque en ese momento quiso ayudar o qué sé yo, más allá de ser testigo, e incluso en el caso de la señora de la camioneta ser víctima, no tendría que pasar por nada engorroso, más aún si a la media hora aparecen los videos donde se evidencia esto. Entonces, en el parte debería contar que la persona que conducía la camioneta de color tal, de placas tal, que en el video tal de las cámaras de seguridad se evidencia que no tiene ninguna participación. Tenemos los nombres, los datos y todo para que la fiscalía pueda hacerla comparecer en calidad de testigo y de víctima, de considerarlo pertinente, y ya está. Pero eso que tú narras es justamente la razón por la cual cuando hay un accidente nadie se acerca a ayudar. Porque todo el mundo dice, no, me van a echar la culpa, nadie quiere llevar a nadie al hospital porque dice, no, yo llego y entonces a mí me van a echar la culpa, van a decir que fui yo. Entonces, desgraciadamente, estas malas costumbres que a veces tienen los agentes de tránsito, yo me llevo a todo el mundo y que la fiscalía vea a quién afloja y a quién tiene detenido, hacen que la gente no colabore, que la gente huya de las escenas, porque a veces son los peatones los que causan el accidente, pero siempre el que va preso es el conductor. Entonces, esto que se ha vuelto una costumbre de huir de las escenas, no solo por no asumir responsabilidad, sino por no asumirla cuando no se la tiene, que no es este el caso por si acaso, ¿verdad? Hace que el vigilante pues se lleve a todo el mundo y la gente pues, para no pasar por esto también se vaya. Y el problema ¿cuál es? Que ni siquiera están los testigos muchas veces y no hay quien colabore para que se haga justicia. Las penas deben endurecerse, debe de empezarse por revisarse al máximo quienes tienen licencia, ¿verdad? No es posible que, empezando por la limpieza de todo lo que son tramitadores del sistema, debe ser un sistema con seguridad anti-hackeo, grado militar, para que no puedan
meterse ahí cualquier persona a sacar una licencia. Y mientras no tengamos eso, los accidentes se van a seguir dando, porque también ese es otro problema. El ecuatoriano promedio cree que las normas de tránsito son una mera sugerencia. Entonces llegan al pare y piensan que el pare es pare si le da la gana, pare si no está con pereza, pare si no está de apuro, pare si no le pesa el pie. Pare es pare, no es ni siquiera baje la velocidad, es pare. Es pare. Mientras como ciudadanos no entendamos eso, esto va a seguir pasando. Y déjame decirte algo que poca gente sabe. Ya la Organización Mundial de la Salud hace algunos años consideró que el nivel de los accidentes de tránsito en el Ecuador eran un problema de salud pública. Esa es la gravedad de los problemas de los accidentes de tránsito en el Ecuador. Y ahora, Julio César, es peor, porque el desorden para manejar ya es impresionante. O sea, y en base a lo que yo estoy argumentando, Irene, Andrés y Julio César, por ejemplo, tú vas en luz verde, pasas la luz verde, ¿qué culpa tienes tú que se pase un tarado, se pase la luz roja en la calle que cruza, se pasa la luz roja y te impacta y tienen el accidente obviamente y de repente sale hasta perjudicado el que se pasó la luz roja y tú te vas preso o te vas a un proceso cuando tú estás pasando la luz verde? Porque, o sea, tú tampoco puedes, si tienes luz verde, no vas a ir embalado, pues vas en la ciudad, pero vas tranquilo, cruzas la luz verde y en eso viene un descuidado, un irresponsable, se cruza la luz roja, te impacta, ¿qué culpa tienes? Entonces, ahí es cuando yo sostengo, ante evidente ninguna responsabilidad de un conductor en un accidente de tránsito, debería de ser liberado desde el inicio de todo tipo de molestia y simplemente quedar para atestiguar. El tema de los motociclistas que ahora andan como moscas por todos lados. ¿Qué culpa tienes tú? Vas manejando y de repente viene un motociclista, se mete entre tu carro y el carro que va al lado. Ayer me pasó dos motos. A mí un motociclista me chocó por detrás. Te chocan por detrás o se tropiezan con tu retrovisor, se caen. Y resulta que el culpable eres tú. O sea, tú vas manejando tranquilo, vas sobrio, vas a una buena velocidad, vas respetando las señales de tránsito. Una bestia de esta se te mete entre dos carros, se tropieza con tu retrovisor, se cae. Y tienes problemas legales. ¿Qué culpa tienes? O sea, ya hay que tomar en serio también esta cuestión, por favor. Hay que defender a la ciudadanía. Hay que defender también al conductor que lo hace de manera correcta. Ya da miedo andar en Guayaquil. O sea, da miedo andar en Guayaquil, en San Borondón y en todo el país da miedo. Por el tema de la delincuencia. Da miedo por el desorden de tránsito. Por Dios, cada día nos están reduciendo más a una cuarentena eterna, que es quedarnos metidos en nuestras casas para no tener riesgo de chocar, para no tener riesgo de tener problemas de tránsito, para no tener miedo de asalto. ¿Qué está pasando? Y aquí nadie reacciona. Julio César, gracias por tu participación. Siempre académica gracias. Y aclaratoria. Saludos, un abrazo a la distancia para todos. Siempre un gusto para mí estar con ustedes. Cuídense, que tengan un buen día. Muchas gracias. La verdad es que... Un abrazo, Julio César.